Y el mensaje de hoy va a estar basado precisamente en esa parte que el hermano Benjamín leyó, aunque yo solamente hoy voy a empezar viendo nada más que el verso 1. Romanos capítulo 14, verso 1. Abre su Biblia, por favor. Ahora, después de una pausa de 7 semanas que no estuvimos en Romanos, estoy realmente emocionado por retomar de nuevo nuestra serie en esta epístola. Pero antes de comenzar, quiero hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta aquí. Recuerden que la carta a los Romanos tiene 2 secciones fundamentales, ¿verdad? Los capítulos 1 al 11 habla de la doctrina, habla del evangelio, habla de las verdades fundamentales que una persona tiene que entender, conocer y creer para ser cristiano. Bien, Romanos 1 al 11 habla de la doctrina. Romanos 2 al 16, en cambio, el apóstol Pablo hace una transición de la doctrina a la práctica, a la manera en que debe vivir un creyente. El conocimiento doctrinal debe reflejarse en el comportamiento diario. ¿Ok? Entonces la primera parte es todo doctrina, la segunda parte es todo comportamiento, aunque entre una y otra obviamente muchas veces se entrelazan entre sí. En los primeros capítulos, en los capítulos 1 al 11, vimos algunas enseñanzas fundamentales. La primera que vimos fue que toda la humanidad, gentiles, judíos, toda la raza humana está bajo condenación por el pecado. Eso fue lo que Pablo enseñó en el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Toda la raza humana está bajo la condenación del pecado, ¿verdad? En segundo lugar, el apóstol Pablo nos enseñó que la manera de ser justificado y de tener relación con Dios es a través de la fe en Cristo. Y eso lo vemos desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21. La justificación por sola fe, solo en Cristo. La salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. ¿Ok? Es lo que enseña Pablo en esos capítulos. En tercer lugar, vimos que a todos aquellos que Dios justifica, a todos aquellos que Dios salva, también los santifica. O sea, Dios no salva a nadie para dejarlo como estaba, sino que Dios nos salva para transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Y eso fue lo que vimos en el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 39. En cuarto lugar, vimos cómo encaja el pueblo de Israel en el propósito de Dios, en el propósito eterno de Dios. Y lo vimos desde el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 36. O sea, esa fue toda la primera parte, las primeras partes del libro de Romanos, capítulo 1 al 11, ¿verdad? En los capítulos 2 al 16, como dije, la epístola es eminentemente práctica, habla de la conducta cristiana. Y Pablo ahora nos enseña algunas verdades importantes que como resultado de nuestro conocimiento doctrinal debe reflejarse en nuestro comportamiento diario. En primer lugar, Pablo nos enseña los elementos esenciales de la verdadera adoración. ¿Recuerdan Romanos 12:1 que lo predicó el hermano Benjamín? Que dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, el culto cristiano es que usted y yo, como iglesia de Dios, ofrezcamos nuestros cuerpos a Dios cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Que procuremos vivir nuestras vidas cada día para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios espera de usted y espera de mí. En segundo lugar, Pablo habló acerca de la administración de los dones espirituales. Y lo vemos en los versos 3 al 8 del capítulo 12. La administración de los dones espirituales. Recuerde, Dios nos llama y a cada creyente Dios le da dones espirituales. Un don o varios dones espirituales. ¿Para qué? Para que su pueblo se edifique mutuamente. Mis fortalezas son las debilidades de otros y las fortalezas de otros son mis debilidades. Y de esa manera nos ayudamos unos a otros a crecer juntos, porque la iglesia es el pueblo de Dios, es el grupo de personas que han sido llamados y redimidas para apartarse del mundo, consagrarse a Dios y vivir para su gloria. Bien.
En tercer lugar, vimos cómo debemos amar a los creyentes, al prójimo y aún a los enemigos. El cristiano tiene el mandato de amar a todo el mundo. Es inconcebible un cristiano que no ame. Vimos eso en los versos 9 a 21 del capítulo 12. Y en cuarto lugar, vimos la relación que debe existir entre la iglesia. Y recuerde que la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Este local no es la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, somos el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 12, el capítulo 13, versos 1 al 7, vimos la relación que debe existir entre la iglesia con las autoridades del gobierno, las autoridades gubernamentales. ¿Ok? En quinto lugar, vimos cómo el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Amar al prójimo es la manera en que cumplimos la ley. ¿Recuerda los dos mandamientos que Cristo dio? El primero es amarás a tu Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Vimos eso en los versos 8 al 14 del capítulo 13, ¿verdad? Y ahora llegamos al capítulo 14 y aquí comienza la última gran sección del libro de Romanos. La última gran sección que va desde el capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 13. ¿Ok? Fíjense cuán grande es esta sección. Capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 13. Es la más larga de toda la epístola. Y en esta sección, Pablo está discutiendo las actitudes que tienen dos tipos de cristianos entre sí. ¿Ok? Pablo está hablando de cómo los débiles en la fe y cómo los fuertes deben tratarse mutuamente. Ese es el tema que está en el trasfondo de toda esta sección que vamos a empezar a ver hoy. Y como dije, hoy nada más voy a ver el verso 1 y se extiende desde el capítulo 14, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 13. Quería hacerles esa pequeña introducción para que recordaran todo lo que hemos visto, porque hacía 7 semanas que no veíamos Romanos, ¿verdad? Y ahora estamos ahí, vamos a ver en Romanos 14, 1 dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que en esta mañana a través de ella tú nos hables y tú nos ayudes a vivir de una manera que te exalte, que te glorifique y que tú nos ayudes como iglesia a hacer todas las cosas para tu gloria y vivir de tal manera, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Pedimos que, Señor, tú abras nuestros ojos espirituales, que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes, nuestros corazones, y que al venir a tu palabra, Señor, lo hagamos con un espíritu dócil y dispuesto a aprender. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué debemos hacer cuando otros cristianos no están de acuerdo con nosotros en la manera en que se debe vivir? ¿Qué debemos hacer cuando otros creyentes no están de acuerdo con nosotros en la manera en que debemos comportarnos? Ahora, si yo le preguntara a cristianos de varias denominaciones, a creyentes de varias denominaciones, es más, si hiciera la pregunta aquí, con tantos trasfondos que hay, si yo hiciera las preguntas como, ¿puede un cristiano ir al cine o no? ¿Puede un cristiano bailar? ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad del 25 de diciembre sabiendo que esa fecha está de alguna manera ligada a una celebración pagana? ¿Puede una mujer usar pantalones? ¿Puede una mujer utilizar joyas? ¿Puede un cristiano comer carne de cerdo? Estoy seguro que si hiciera esta pregunta aquí y entre varios creyentes de varias denominaciones,
las respuestas serían muy variadas. Habría gente que diría sí, muchos dirían sí, otros dirían no. Esas cosas, algunas de esas cosas para mí son pecado. ¿Ok? Para mí, algunas de esas cosas son pecado. Y obviamente, dentro de las congregaciones como la nuestra, en esta congregación tenemos personas de todas las edades. Ahí tenemos un niño, ¿verdad? Y tenemos adultos, y tenemos jóvenes, y obviamente cada uno tiene una visión diferente, tiene una manera diferente de ver las cosas, ¿cierto? Tenemos personas dentro de la congregación que son nuevos creyentes y personas que son creyentes por mucho tiempo, ¿verdad? Creyentes por años, diferente nivel de madurez espiritual. Algunos, antes de ser cristianos, como yo, nos considerábamos ateos o incrédulos, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay otras personas que vienen de diferentes trasfondos religiosos. Algunos vienen de la iglesia católica romana, otros vienen de iglesias carismáticas, otros vienen de iglesias reformadas muy tradicionales y tienen diferente visión. Algunos incluso vienen de sectas como los Testigos de Jehová o los mormones o cualquier otro tipo de secta. Ahora, la razón por la que estamos todos aquí es porque el amor de Cristo nos ha unido, ¿cierto? Esa es la razón por la que estamos aquí. El amor de Cristo es el que nos une. Como mismo el amor de Cristo había unido a la iglesia que estaba en Roma en este tiempo, cuando Pablo escribe esta carta. Pero el grupo de creyentes que había en Roma, al igual que el grupo de cristianos que está aquí, es heterogéneo, está compuesto por personas, como dije, con muchos diferentes trasfondos, muchos diferentes intereses, con muchas diferentes visiones, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Roma incluso había personas que eran judías, de nacionalidad judía, de trasfondo judío, y había personas que eran gentiles, que eso también era una diferencia. Aquí no tenemos, yo creo que ningún judío, pienso yo, no sé, quién sabe, pero sí tenemos personas de muchos trasfondos nacionales diferentes. Y eso también crea diferencias, ¿verdad? Ahora, algunos de aquellos creyentes carecían de la seguridad de que podían comer toda clase de alimentos. Algunas de esas personas que estaban en la iglesia de Roma pensaban que no se podía comer toda clase de alimentos. Estoy seguro que si usted conoce a algún adventista, sabe que los adventistas tienen prohibido comer carne de puerco, ¿cierto? Tienen prohibido comer carne de cerdo. Es parte de su enseñanza. O algunos carecían de la convicción de que todos los días son iguales. ¿Bien? Y esto comenzó a causar entre la congregación diferencias y comenzaron a atacarse, a juzgarse y a condenarse mutuamente de no ser espirituales. ¿Bien? Eso es lo que está pasando en Romanos 14. Ahora, la mayoría de estos conflictos de lo que estoy hablando aquí son asuntos que no están ni ordenados ni prohibidos en las Escrituras. ¿Bien? Ni ordenados ni prohibidos en las Escrituras. Y ese es el principio rector de lo que quiero que ustedes entiendan. Algunas de estas cosas son cuestiones de preferencias personales o tradiciones culturales o tradiciones religiosas. Bien, es importante que entendamos eso. Y en estos asuntos, cuando usted y yo tratamos de imponerle a otra persona nuestros criterios, eso va a traer conflicto dentro de la congregación. Ese es el trasfondo de lo que Pablo va a tratar de ayudarnos a entender aquí, cómo debemos manejar en las próximas semanas. Y en este verso que vamos a ver aquí y los que siguen a continuación, Pablo nos explica cómo los creyentes podemos estar en desacuerdo en asuntos, recuerde esto, que no están ordenados ni prohibidos en las Escrituras. ¿Entendió eso? O sea, cuando la Biblia dice que algo no se debe hacer, obviamente, si Dios dice que no se debe hacer y usted lo hace, está en rebeldía con Dios. Eso no es cuestionable. Un creyente debe obedecer la palabra de Dios. Lo que estamos hablando son de cuestiones que no están directamente
de alguna manera relacionada con cosas que Dios ordena o prohíbe en la Escritura. ¿Se entiende eso? Es el punto que ustedes entienden. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí es que cuando haya desacuerdos en estos asuntos, aún así, nosotros debemos mantener la unidad de la iglesia. Debemos mantener la unidad dentro de la diversidad de cuestiones de tradiciones personales o preferencias personales. Y en primer lugar, vamos a ver que Pablo nos dio dos enseñanzas sobre cómo debemos tratar a la persona débil en la fe. Dos enseñanzas, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el verso 1. Dos enseñanzas sobre cómo tratar al débil en la fe. Vamos a ver cuáles son esas enseñanzas. Pablo nos enseña lo que debemos hacer y luego nos enseña lo que no debemos hacer con relación al débil en la fe. Vamos a empezar lo que debemos hacer. Verso 1 comienza diciendo, recibid al débil en la fe. Ahora, ¿a quiénes le está escribiendo este verso Pablo? Fíjense, ¿a quiénes le está escribiendo? ¿A quiénes les da esta instrucción? ¿Verdad? Bueno, obviamente a los cristianos fuertes. A los cristianos fuertes. ¿Verdad? Si usted ve en el verso 15, en el capítulo 15, verso 1, fíjense lo que dice Pablo. Así que los que somos, ¿qué cosa? Fuertes. Entonces Pablo está hablándole a los fuertes en el verso 1 y le está diciendo a los fuertes, los cristianos fuertes, Pablo les ordena que acepten o que reciban a los débiles en la fe. Bien. El término recibir ahí que utiliza el apóstol Pablo es una traducción del verbo griego proslámbano, una palabra compuesta que significa dar bienvenida, recibir o recibir con hospitalidad. ¿Ok? Se está hablando de que debemos ser hospitalarios, debemos recibir a los débiles en la fe. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, recuerden, debemos hacerlo así como Dios lo hizo con nosotros. ¿Ok? Dios nos recibió en Cristo. Dios nos recibió a usted y a mí a través de la fe en Cristo y nos ha llevado a cada uno de nosotros a la comunión consigo mismo. ¿Ok? A todos nosotros, a través de la fe en Cristo, Dios nos ha traído a la comunión consigo mismo. Y Él nos manda a nosotros a que nos recibamos unos a otros, así como Él nos recibió a nosotros. ¿Ok? Lo que estoy diciéndole es que usualmente nosotros tenemos preferencias. Por ejemplo, aquí tenemos personas que vienen de aproximadamente 14, 15 naciones. Y vemos el mundo muy diferente y muchas veces nos escogemos a las personas que tienen de alguna manera alguna similitud con nosotros. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que esas diferencias no pueden separarnos, sino que tenemos que acoger a todos por igual. ¿Ven? Sin acepción de personas. No podemos permitir que las diferencias en costumbres o tradiciones nos dividan. Y el verbo que usa Pablo aquí es un imperativo, lo cual demuestra que él está dándole un mandato a los creyentes. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo a la iglesia, porque obviamente el pasaje fue escrito primeramente a los creyentes de Roma, pero por implicación también está dirigido a todo creyente, en toda época, en todo lugar, y nos está diciendo que nosotros debemos obedecer esta verdad. Es un mandato, recíbanse unos a otros. No aísles a los hermanos, recíbelos. ¿Comprende eso? Es importante. Y cuando Pablo habla del débil en la fe, ahí, se refiere a una persona que es débil por un tiempo, pero que después puede llegar a ser fuerte. ¿Ok? Para que lo entienda, la debilidad de la fe en la que se habla aquí es una comprensión inadecuada de las verdades cristianas. Cuando usted no entiende bien las verdades cristianas, obviamente eso va a llevarlo a cometer acciones
que no tienen el respaldo bíblico. Como dice Thomas Schneider, la debilidad de la fe y la comprensión inadecuada van juntas. Un gran conocimiento bíblico nos lleva a la madurez espiritual y nos debe llevar a actuar de la manera correcta. Cuando una persona no entiende las enseñanzas bíblicas, obviamente una mala comprensión de la enseñanza bíblica nos lleva a cometer estos errores. Los débiles en la fe, de los que está hablando Pablo aquí, son creyentes genuinos, ¿ok? Son cristianos, son creyentes genuinos, pero son inmaduros en la fe. Son personas que están quizás recién convertidas, o personas que tienen un tiempo, pero no han madurado por alguna razón. Son inmaduros en el entendimiento cristiano. Y por esa razón, sus conciencias aún los condenan en asuntos que son moralmente neutrales, como vemos también en 1 Corintios 8, 7 al 13. Y voy a explicar más esto en las próximas semanas, porque vamos a ver cómo muchas personas que han vivido por años en una tradición, esa tradición llega a ser tan fuerte que quizás aun cuando viene a recibir a Cristo por la fe, por un tiempo, le cuesta trabajo dejar de practicar ciertas cosas. ¿Ok? Y tenemos que tener paciencia con ellos. Algunos cristianos en Roma pensaban que era pecado comer carne. Fíjense, pensaban que era pecado comer carne, por lo que solo comían verdura. Se volvieron vegetarianos o veganos. Obviamente ellos y yo no somos muy compatibles porque yo soy puro bistec, ¿verdad? Entonces, si usted es vegetariano, recuerde, si me va a invitar, trate de tener bistec para mí porque con vegetales no la hago. Otros pensaban que era un pecado no observar los días santos. Bien, tenían esa tradición muy arraigada en sí mismo y para ellos esto era pecado. Sin embargo, note que al hablar de estos creyentes, cuando Pablo habla de ellos, habla de los débiles en la fe, Pablo los considera cristianos genuinos. Bien, él los considera creyentes, los considera hermanos en la fe. Pablo no habría tolerado a estas personas si ellos hubieran estado enseñando que para salvarse había que adherirse a las reglas de la ley ceremonial. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Si esta gente hubiera estado diciendo que para ser salvo había que cumplir estos requisitos, había que guardar ciertas tradiciones, habría que hacer ciertas cosas, añadir obras, Pablo no habría admitido a estas personas. ¿Por qué? Ahorita lo expliqué, la salvación es solo por gracia, es un favor inmerecido que Dios nos da, solo por fe. La fe es el medio por el cual recibimos esa gracia que Dios nos ofrece. Y solo por Cristo, lo que Él hizo a favor nuestro. ¿Ok? No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios por nuestros méritos. Son los méritos de Cristo. A través de los méritos de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, es que somos reconciliados con Dios. Cuando una persona dice, yo tengo que hacer algo para ser salvo, está tergiversando la esencia del Evangelio. ¿Comprende eso? Y cuando una persona tiene esa posición, obviamente está yendo en contra del Evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo aquí trata a estas personas con mucha cordialidad. Los trata con amor, con delicadeza. Es más, nos manda a los fuertes, nos dice, recíbanlo, ténganle paciencia. ¿Ok? A diferencia de los judaizantes. Recuerda cuando los judaizantes se infiltraron en la iglesia de Antioquía y empezaron a enseñarle a los creyentes que los gentiles, además de recibir a Cristo por la fe, tenían que circuncidarse y tenían que observar la ley para ser salvos. Pablo y Bernabé los confrontaron y el desacuerdo fue tan grande que eso llevó a que ellos fueran delante del resto de los apóstoles y tuvieran que celebrar el primer concilio apostólico que usted va a encontrar en Hechos capítulo 15. ¿Recuerda eso? En Hechos 15
los apóstoles se reunieron para definir si los gentiles tenían que guardar algunos ritos de la ley. Y la respuesta fue que no, ¿ok? Solo por la fe en Cristo un creyente es justificado. Esa fue la confesión de fe de Pablo, de Pedro y de los apóstoles. Y es la confesión de fe que usted y yo como iglesia, y recuerde que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, dice Efesios 2:20. Por tanto, su fe y mi fe debe ser apostólica. ¿En qué sentido? Todo lo que creemos es lo que los apóstoles enseñaron y que ellos guardaron en este bendito libro. Muy bien. Ahora, la perversión del verdadero evangelio, cuando una persona cree que debe salvarse por obras. Cuando Pablo vio que los judaizantes estaban enseñando eso, él los confrontó y los rebatió de una manera directa y radical. Si usted lee, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a estas personas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo llama a estas personas, les dice que están siguiendo un evangelio diferente. Y recuerde que dijimos que la epístola a los romanos, el tema central de Romanos es el evangelio de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, muy fácil. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ok? Entonces, el evangelio de Dios es el que Pablo proclamaba, es el que proclamó Pedro y es el que proclamaron todos los apóstoles. Y Pablo les está diciendo a la iglesia de Galacia que ellos estaban siguiendo un evangelio diferente, ¿ok? Se habían apartado de la gracia que Dios nos ofrece en Cristo como medio de salvación para seguir un evangelio diferente. Fíjense lo que dice en el verso 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, también es el evangelio de Cristo, porque recuerde, el Padre y el Hijo obran en una unidad perfecta. Y Cristo es Dios. ¿Bien? Por tanto, en el propósito de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos para que nosotros seamos salvos. Verso 8 dice, mas si aún nosotros, y Pablo está hablando obviamente ahí de los apóstoles, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, el evangelio que está revelado por ellos en las Escrituras. Bien, y después dice, sea anatema. ¿Lo ve ahí? Y sabe que el término anatema significa maldito. Bien, verso 9 dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, fíjese, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, Pablo no admitía cuando una persona estaba enseñando un evangelio en el que se mezclaba la salvación solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo con las obras. Eso era inadmisible para Pablo, era una perversión del evangelio, y cuando esto ocurría, Pablo obviamente confrontaba a estas personas. Fíjense, no sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando Pedro fue a visitar en una ocasión a un grupo de gentiles y empezó a tener comunión con ellos y a comer con los creyentes de Antioquía, Pedro fue a visitar a estos creyentes de Antioquía, era una iglesia gentil, y empezó a tener comunión con ellos. Incluso comía con ellos. Bien. Sin embargo, después llegaron un grupo de hermanos del trasfondo judío, y cuando Pedro vio que los judíos llegaron, se empezó a apartar de los gentiles, empezó a dejar de comer con ellos.
porque los judíos estaban todavía siguiendo las leyes ceremoniales. ¿Ok? Y la Biblia nos dice que él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los hermanos judíos. Tenía miedo de que lo condenaran, de que lo juzgaran. Y Pablo dice que los reprendió cara a cara enfrente de los hermanos. Y de hecho la reprensión fue tan fuerte que Pablo la pone también en la epístola. Y hoy todavía, más de 2000 años después, estamos hablando de esto. ¿Verdad? Usted puede encontrar eso en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Cómo Pablo confrontó incluso a Pedro, que era el más prominente de los apóstoles, por una actitud que era contraria a la ética cristiana y por no seguir lo que debía haber hecho. Ahora, sin embargo, cuando usted lee aquí en Romanos capítulo 14, verso 1, el lenguaje de Pablo es diferente. Cuando Pablo está hablando de los creyentes de Roma, Pablo les habla como hermanos. De hecho, les está hablando y los está incluyendo y nos está mandando a que los recibamos, ¿verdad? Que los tratemos con amor, con paciencia, porque como nos dice Ken Hughes, estos cristianos, aunque entendieron que la salvación es solo por gracia, no escaparon del todo a la idea de que observar la ley como un medio de agradarle a Cristo. Para ellos pensaban que haciendo estas cosas estaban agradando a Cristo. ¿Entiende eso? Sintieron que esta era una respuesta apropiada a la gracia de Dios. Su posición era compatible, pero no era bíblica. ¿Bien? O sea, el punto es que estas personas eran creyentes, pero eran débiles, eran inmaduros en su comprensión de las verdades bíblicas y en vivir su verdadera libertad en Cristo. ¿Sabe que Cristo vino para libertarnos de toda atadura? ¿Sabe eso? Un cristiano, una persona que está en Cristo es libre del pecado, libre de la condenación, libre de la ley, en el sentido de que la ley no nos condena, sino que ahora la ley Dios nos dio a Cristo para que a través de Cristo y el Espíritu Santo podamos obedecer la ley moral, pero estamos libres de la ley ceremonial. Somos libres. ¿Bien? Y esa libertad nos da gozo. Y no es la voluntad del Señor que la iglesia se divida por asuntos de preferencias personales y tradiciones que no han sido ordenadas ni prohibidas en las Escrituras. El apóstol nos enseña que aquellos creyentes que son débiles en la fe deben ser aceptados plena y amorosamente por los fuertes, por aquellos creyentes que son espiritualmente maduros. Ahora, hemos visto lo que debemos hacer y en segundo lugar vamos a ver lo que no debemos hacer con relación a los débiles en la fe. Lo que no debemos hacer. La segunda parte del verso 1 dice que los recibamos, pero no para contender sobre opiniones. ¿Lo ve ahí? 14, verso 1. Fíjense, recibir al débil en la fe fue lo que vimos. Ahora dice, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense, con su autoridad apostólica, Pablo no solamente nos ordena que recibamos al hermano que es débil en la fe, sino que nos dice que no debemos contender con ellos. ¿Ok? El término diacrisis significa establecer una disputa, contender, debatir, ¿bien?, sobre estos asuntos. Y quiero que entienda algo. Vuelvo y repito esto. Pablo no está diciéndole aquí a los creyentes maduros que comprometan la pureza doctrinal de la iglesia. No se trata aquí de doctrinas fundamentales. Si una persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no puede ser mi hermano. ¿Por qué? Cuando usted niega la Escritura como palabra de Dios, está negando una doctrina esencial del Evangelio. Para mí esa persona es un incrédulo que necesita que yo lo evangelice. ¿Entiende? No es mi enemigo tampoco. ¿Se entiende eso? Si una persona niega que existe un Dios en tres personas, niega la Trinidad, está negando una doctrina esencial del cristianismo.
Y esa persona obviamente no es mi hermano, sino que yo lo considero un incrédulo que necesita que se le predique el evangelio. No es mi enemigo. ¿Ok? Si una persona niega la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, entonces esa persona es un incrédulo que necesita el evangelio. No es mi enemigo. ¿Se entiende eso? Es importante que entendamos esto. Nuestra misión es predicar el evangelio al mundo, a aquellos que están perdidos. Bien. Y Pablo no está ordenándole aquí a los creyentes que comprometan la pureza doctrinal o moral. O sea, no se trata de que lo que está mal y está prohibido, en la Biblia explícitamente prohibido, está prohibido y punto. Hay personas que dicen, bueno, pues yo lo voy a hacer porque, por lo que sea. Si usted está haciendo algo que la Biblia prohíbe, su rebeldía es con Dios, al final de cuentas. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de sí. Yo quiero que usted entienda algo. Al final de cuentas, el juicio más importante que usted y yo tenemos que enfrentar no es el juicio de los hermanos. A usted no le importa lo que yo piense de usted, ¿cierto? ¿Quién soy yo? A usted lo que le importa es lo que Cristo piensa de usted. Y yo quiero que usted entienda que Cristo está con usted 24 horas, 7 días a la semana. Y está con usted no solamente en las cosas que hace por fuera, sino que está con usted por dentro y conoce sus pensamientos, las intenciones de su corazón. O sea, imagínense, Cristo está viendo su vida. Imagínense que ahora el domingo que viene cuando vengamos, digamos, bueno, esta semana en vez de predicar, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a pasar aquí una película de todo lo que cada uno de nosotros pensó y hizo en la semana. ¿Cuántos de nosotros nos quedaremos aquí? ¿Cierto? Pero recuerde que eso es lo que está pasando. No con nosotros, porque yo no veo lo que usted hace, ni usted ve lo que yo hago. Pero Cristo sí lo ve. Y es a Él al que tenemos que dar cuenta. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia. Al final de cuentas, al Señor es al que tendremos que darle cuenta de nuestras acciones. De cómo usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, la manera que vivimos en este mundo. ¿Se entiende eso? Así que aquí, como lo dice el doctor John MacArthur, no es que la libertad del creyente en Cristo nunca deba discutirse con cristianos que todavía están bajo la esclavitud de algún tipo de compulsión o restricción religiosa, sino que tal discusión nunca debe tener el propósito de emitir un juicio. Ok, déjeme decirle algo. Hay personas que a veces vamos a hablar con una persona del Evangelio y antes de presentar el Evangelio le decimos, te vas a ir al infierno. Ok, no estoy diciendo que no se debe presentar esa verdad. Lo que estoy diciendo es que primero tú tienes que explicarle por qué se va a ir al infierno. ¿Me explico? ¿Por qué esa persona necesita entender que hay de alguna manera Dios ha decretado que todo aquel que está en rebeldía hacia Él y que viola su ley está condenado y que hay gracia y salvación también? ¿Me explico? Tenemos que presentar la condenación, pero también la redención y la salvación. Y no atacar a la persona de un principio. Y digo esto porque muchas veces no es el mejor método. Cuando nos acercamos a alguien ya y vamos con un cartel y le decimos, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Tenemos que explicarle por qué te vas a ir al infierno. ¿Qué razones hay? ¿Qué dice la Biblia? Para que nosotros vivamos de una manera por las cuales nosotros estamos actuando de una manera que nos puede condenar. Ahora, recuerde, cuando Pablo está hablando aquí, estos asuntos no son doctrinas fundamentales. Y condenar a una persona por una doctrina no fundamental, si yo dijera ahora que mis hermanos presbiterianos, porque bautizan niños, se van a ir al infierno, estoy yendo más allá de lo que la Biblia me permite. ¿Se entiende eso? Para mí, un hermano presbiteriano es hermano en la fe. Ellos creen que se debe practicar el paidobautismo, el bautismo infantil. Yo no lo creo. Yo creo que el bautismo debe ser solo para los creyentes. Las personas que entienden el Evangelio, reciben la gracia y entonces se bautizan. Pero esa diferencia de opinión no los convierte en mis enemigos.
y no me impide tener comunión con ellos y no me impide dejar de adorar con ellos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? No debemos actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil y disputar, fíjense el término que usa Pablo ahí, sus opiniones. ¿Sabe? El término griego ahí, dialogismos, viene de un término que significa razonamiento y denota primariamente razonamiento interno u opinión. Es la opinión de la persona. ¿Ok? Ahora, poniendo esto en perspectiva, el que se está refiriendo a aquellos asuntos, Pablo se está refiriendo aquí a aquellos asuntos que no están directamente ni ordenados ni prohibidos en las Escrituras y que son cuestiones de preferencias personales y de tradiciones históricas o tradiciones religiosas que no necesariamente están de alguna manera prohibidas en las Escrituras. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Esas cosas no deben dividirnos. Como dice Warren Wills, establecer restricciones creadas por el hombre sobre la base de prejuicios personales o incluso convicciones es ir más allá de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha recibido, debemos recibirnos unos a otros y no debemos contender sobre estos asuntos, ni debemos juzgarnos o despreciarnos unos a otros. Quizás Agustín de Hipona, y este es el principio importante aquí, lo expresó mejor en lo esencial. Fíjense lo que dijo Agustín de Hipona. Y para mí Agustín de Hipona es uno de mis teólogos preferidos. ¿Ok? Es uno de mis teólogos preferidos. Bien. Dice, en lo esencial, unidad. Obviamente, las doctrinas esenciales, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Ese fue el principio que estableció este padre de la iglesia. La estabilidad espiritual de la iglesia, amado hermano. La armonía y la estabilidad espiritual de la iglesia depende del amor mutuo y de la paz y la armonía entre los creyentes. Y lamentablemente esto no siempre sucede así. ¿Sabe? Si usted lee, por ejemplo, en las epístolas, en Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3, Pablo menciona que habían dos hermanas, Evodia y Síntique, que eran miembros de la iglesia de Filipo y que tenían un conflicto personal entre ellas que involucró a otros hermanos y esto causó dos facciones dentro de la iglesia que se estaban atacando mutuamente. Y obviamente esto estaba dañando el testimonio de la iglesia. Porque imagínense si la persona mundana llega aquí y nos ve a nosotros como creyentes fajándonos entre nosotros mismos, ¿qué opinión puede tener? Lamentablemente esto es algo que sucede con mucha frecuencia. Pues como alguien dijo, pues habitar arriba con los santos que amamos, eso sin dudas será la gloria. Pero habitar abajo con los santos que conocemos, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? O sea, esa es la opinión que tienen muchos. Pero eso no debe ser así. No es la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Y aquí debemos comenzar a aplicar lo que aprendimos en el capítulo anterior. Las predicaciones que dio John, recuerdan sobre la ley del amor. La ley del amor debe entrar en acción aquí. Debe entrar en acción. La actitud de los cristianos debe ser mostrar amor hacia los hermanos, hacia los enemigos incluso. Bien, debemos amar al hermano, al prójimo en general y aún a los enemigos. Y debemos darle la bienvenida y aceptar especialmente a los hermanos débiles en la fe, basado en la actitud que Cristo tuvo hacia nosotros. Recuerde que usted fue recibido por Dios cuando usted era un enemigo de Dios, cuando usted era rebelde
Y usted va a ver eso en los versos 3 y el verso 7 del capítulo 15. Pablo nos advierte aquí del peligro de condenar a otros creyentes sobre cuestiones cuestionables que no están expresamente ni ordenadas ni prohibidas en la Escritura. Puede que usted y yo no estemos de acuerdo en estas cosas, puede que usted y yo no estemos de acuerdo en estas opiniones, pero no debemos dejar que esas diferencias nos dividan, ni debemos permitir que esas diferencias nos lleven a contender, a causar una contienda dentro de la iglesia. Entonces, en este verso, Pablo ordena a los fuertes que recibamos y tratemos con amor y consideración a las personas débiles, soportando sus fallas. Vemos eso en el capítulo 15, verso 1. Pablo también nos ordena no contender con los débiles, especialmente en aquellos asuntos que no están ordenados ni prohibidos en la Escritura. ¿Ok? No contender. Y los fuertes deben incluso renunciar a los privilegios de su libertad, si es necesario, para procurar el bienestar de los hermanos débiles. ¿Qué significa? Déjenme decirle algo. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay unas posiciones. Particularmente yo creo que no se debe beber alcohol. ¿Ok? Porque bíblicamente, obviamente, la Biblia dice que la borrachera está prohibida directamente en la Escritura. ¿Ok? Sin embargo, vemos muchos pasajes en la Escritura donde se dice que las personas bebían un poco de alcohol. Ahora, puede que una persona nunca haya lidiado con el alcoholismo y para usted no sea un problema. Desde que yo me convertí, yo decidí que nunca más iba a tomar alcohol. Pero no lo hago por mí, lo hago porque mi testimonio, yo no quiero que ninguna persona que esté alrededor mío llegue a verme haciendo algo que pueda convertirse en tropiezo para esa persona. Yo no quiero que mis hijos me vean tomando alcohol para que ellos no tomen alcohol algún día, porque yo no sé si ellos van a llegar a ser alcohólicos algún día. ¿Bien? Yo no quiero tomar alcohol porque yo no sé si un día voy a estar, por ejemplo, en un restaurante y yo pido una cerveza y va a venir un hermano que ha estado batallando con el alcoholismo y me va a ver tomando alcohol a mí, y para mí una cerveza no va a ser problema porque yo no tengo debilidad por ese líquido. Sin embargo, para ese hermano va a ser tropiezo. Por tanto, lo que yo decidí fue que mi libertad, porque yo podría tomarme una botella de, bueno, una botella no, porque ya me emborracharía, pero podría tomarme una copa de vino o un poco de cerveza, pero nunca más he ingerido alcohol para no convertirme en tropiezo a nadie, empezando por mi familia. ¿Entiende eso? Limité mi libertad cristiana y no la uso para no dañar, no convertirme en piedra de tropiezo para el que es más débil que yo. Y ese principio lo aplico en todas las cosas. Nunca uso mi libertad en Cristo para, de alguna manera, hacerle daño a alguien, sino que siempre me restringo y me limito y evito hacer aquellas cosas que yo sé que de alguna manera pueden dañar a otro hermano en la fe. Y el último punto que quiero que usted entienda es que debemos buscar aquellas cosas que nos conduzcan a la paz y a la unificación mutua. Debemos ver aquellas cosas que nos unen. Si usted está en Cristo, usted es mi hermano. Si usted es creyente, usted es mi hermano. Y aun cuando tenemos gustos diferentes, aun cuando comemos diferentes, si usted come vegetariano, no importa, invíteme un día, yo voy a sufrir, pero voy a ir con usted. ¿Ok? Y voy a comerme la comida que usted me sirva, no importa. ¿Bien? Y si yo le invito a mi casa y viene, nada más déjeme saber porque no va a comer nada más que vegetales. ¿Bien? Entonces, no podemos permitir que esas cosas nos dividan. Al contrario, tenemos que trabajar juntos y buscar permanecer en unidad, guardando el espíritu de la unión de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 31. Nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestro comportamiento hacia los hermanos deben traerle gloria a Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es clara y en ella nos enseñas cómo debemos vivir. Y Señor, sabemos que muchas veces estas cosas han causado diferencias entre nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a ser sabios
Y Señor, que nos ayudes para que podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Que te traigamos honra, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento diario. Señor, y que también tú traigas unidad allí donde hay división. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, a madurar en la fe, para que juntos podamos exaltarte y glorificarte y podamos servirte en esta tierra, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayudes a razonar, a meditar en ella y a aplicarla. Y que, Señor, en las próximas semanas podamos aprender mucho más de estas verdades importantes para que no haya división y no haya, Señor, diferencias ni confusión dentro de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.